Muy bien, para continuar con nuestras exposiciones, tenemos ahora a la máster Alba Valverde Castillo. Ella es máster en neuropsicología clínica de España, especialización en neurociencias de Argentina, especialización en PNI Argentina, coach ontológico profesional de Argentina, diplomado en biodescodificación, licenciada en mercadeo y comunicación en Costa Rica y consultora para empresas e instituciones, fundadora de CABEC Consulting Latinoamérica, 17 años de experiencia, orgullosamente costarricense. Su tema, el desarrollo del cerebro infantil y su impacto en la vida adulta. Bienvenida, Alba. La dejo entonces con su exposición. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también por la invitación. Agradecida de estar aquí y contentísima de poder compartir con todos ustedes. Espero que les guste mucho el tema que vamos a tratar. Entonces vamos a empezar de una vez, para aprovechar al máximo el tiempo. Nada más verificar que se ve mi presentación. Sí, la podemos ver, Alba. Ok, perfecto. Bueno, como dijimos, esta presentación se llama El cerebro del niño y hoy vamos a hablar de cómo se forman las creencias del niño y su impacto en la vida adulta. ¿Por qué? Porque los seres humanos pues tenemos diferentes contextos. Tenemos un contexto de desarrollo intelectual en el cual tenemos un conjunto de habilidades duras y también tenemos un contexto de desarrollo emocional y psicológico donde tenemos un conjunto de habilidades blandas, ¿ok? Entonces, mucho lo que vamos a hablar hoy no va tanto hacia la parte técnica de lo que es el desarrollo de las habilidades duras y el aprendizaje técnico, sino más bien hacia el desarrollo de las habilidades blandas y lo que es el aprendizaje de vida, cómo se da en el niño y por ende cómo nos afecta hoy como adultos. Para eso vamos a hablar un poco del cerebro, no voy a profundizar mucho en esto, pues también ya otros compañeros a lo largo del Congreso lo han comentado. Pero bueno, vamos a empezar primero por cómo funciona el cerebro. De manera muy breve, el cerebro, desde la perspectiva de la neurociencia, se divide en tres partes. Por un lado, encontramos lo que se llama el cerebro reptil o reptiliano, que es el cerebro más antiguo, con alrededor de 500 millones de años de existencia. Luego, la neurociencia nos habla de que contamos con un cerebro emocional que tiene alrededor de 200 millones de años de haberse desarrollado y que tiene como función, el cerebro reptil tiene como función automatizar procesos, el cerebro emocional tiene como función guardar información químicamente, o sea, es el que se encarga de la generación de los neurotransmisores y por ende las emociones y por ende del aprendizaje. Todo aquello que nos impacta emocionalmente queda grabado químicamente en nuestro cuerpo y esta información se utilizará a futuro porque queda en lo que es memoria de largo plazo. Y por otro lado tenemos la neocorteza, que es toda esta zona de color gris, que se llama también cerebro racional, y es esa parte lógica que tenemos los humanos, que nos permite racionalizar las cosas y hacerlas más objetivas. Esta parte del cerebro, pues es muy importante y en ella se alberga nuestra capacidad del lenguaje, de interpretación del lenguaje también. Y bueno, gracias al lenguaje es que precisamente nos podemos comunicar y también podemos racionalizar muchísimas cosas. Humberto Maturana nos dice, los seres humanos viven y se crean a sí mismos en el lenguaje. Por eso todo lo que nos dicen tiene muchísimo valor. Vamos a hablar, eso es en relación a la parte del cerebro. Ahora, pensemos en el cerebro como una computadora. Todos aquí tenemos que estar o enfrente de una computadora o enfrente de un celular. Es el mismo principio. Tenemos una parte dura a la cual en el mundo de TI se le conoce como hardware, que es la parte dura. ¿Ok? Puede ser aquí la coraza de la computadora, teclado, pantalla, eso es la parte dura. Imaginemos que nuestra computadora cerebral tiene una
parte dura, que es el cerebro. Pero tiene una parte que no es dura, que es el software, ¿ok? Usted aquí en esta computadora puede ver Zoom porque usted instaló el Zoom. Si usted en su teléfono puede ver el Zoom, a través del cual estamos transmitiendo ahora, es porque usted instaló la aplicación Zoom en su teléfono. Entonces, imaginemos que el hardware es del cerebro, es esto que estamos viendo aquí, y el software del cerebro es la mente. Y así como en la computadora usted no puede ver un programa que no instaló, en el cerebro humano tampoco se puede leer un programa que no está instalado. Pensemos, por ejemplo, un programa del día a día de la vida, un programa como merecer, como sentir que merezco y poder recibir y por ende tener mucha abundancia en mi vida. Si en mi cerebro no está instalado el programa que dice merezco, entonces eso no se hace posible en mi vida, porque aquello que no está instalado yo no lo puedo ver. Es bastante interesante. Lo que no está en ti, tú no lo puedes ver en afuera. Entonces, ¿hacia qué vamos hoy? Hacia entender cómo se desarrolla el software que los niños en su edad de infancia empiezan a programar y que posteriormente como adultos vivimos las consecuencias. ¿Para qué? Para que también como docentes y como padres, que sé que hay muchos padres conectados el día de hoy precisamente en este congreso, podamos entender cómo lograr una mente más sana. ¿Okay? Parte de ese software del que estábamos hablando, que es la mente, es la personalidad. ¿Ok? La personalidad es una manera de ser particular que nosotros tenemos en el mundo. Es una manera de ser, de hablar, de expresarnos, de comportarnos y de comunicarnos en general. Es una manera de ser en el mundo. ¿Cómo se genera esta personalidad para la cual construimos? ¿Ok? Tiene dos partes, por lo menos desde la perspectiva en la que yo se las voy a plantear. Una es el temperamento del niño. El temperamento es algo genético. Es una manera de ser heredada por mi clan familiar. Es una manera de ser que necesito para sobrevivir en ese clan al que pertenezco. Esto quiere decir que el temperamento es la suma de la información de mi clan, de la información emocional de mi clan. A esto le llamamos el transgeneracional. La epigenética conductual es una ciencia que nos dice que los seres humanos modificamos nuestro ADN para adaptarnos al entorno y que esa información se hereda. Entonces, por ejemplo, los padres del niño viven una serie de circunstancias emocionales que no logran gestionar o que gestionan de cierta manera en el entorno en el que viven. Ellos modifican su ADN y luego tienen un hijo. Y ese hijo trae la información de cómo tienen que ser o de cómo se sobrevive. Entonces, el temperamento es heredado, es transgeneracional y es una manera de ser que traigo desde pequeño. Se conocen 4 temperamentos básicos en los seres humanos que vamos a encontrar en las aulas y que vamos a encontrar en cualquier actividad que involucre estar con niños y con adultos también. El primer tipo de temperamento es el temperamento sanguíneo. Este es un temperamento que se caracteriza porque la emoción básica es la felicidad. Son niños muy alegres, muy inquietos, les marcan también de hiperactivos, son niños muy sociales, muy conversones, muy de hacer bromas, de vacilar, de reírse de sí mismos, de burlarse de la gente. O sea, ellos son el alma de la fiesta. Eso se llama temperamento sanguíneo. Tienen la dificultad de concentrarse, de enfocarse y de terminar tareas. Por otro lado, encontramos lo que es el temperamento colérico. En los niños lo vamos a reconocer porque son niños mandones.
son excesivamente mandones, son líderes. A veces en la escuela le van a generar algunos problemas a la maestra porque los compañeros le van a hacer más caso al niño que a la maestra. Son niños dominantes, tienen problemas también para respetar la autoridad. Incluso eso le genera problemas a veces con los maestros o con los padres, ¿verdad? Si no sabemos manejar esta situación. Estos son líderes natos, o sea, ellos vienen llamados a lograr cosas muy grandes, a mover gente, a mover personas, a mover equipos, a desarrollar proyectos. Son como estos tractores Bajov que mandan a siempre que van a iniciar una carretera o una construcción a romper terreno. Ellos son así, ellos tienen visión de largo plazo, ellos abren camino para todos los que vienen atrás. Su dificultad es con la emoción que se conoce como ira. Sabemos que son 4 emociones básicas: alegría, tristeza, enojo y miedo. El temperamento colérico tiene ira. Esta ira hace que no pueda manejarla y pueda herir muchísimo a las personas, o pueda actuar de una manera muy visceral, sin pensar muchísimo las cosas, ya que su amígdala es controlada por los neurotransmisores que generan la ira. Entonces es una forma de ser, son niños bravitos, por así decir. Luego encontramos el tercer tipo de temperamento, que se conoce como temperamento melancólico. Estos son niños cuya emoción que premia es la tristeza. Estos niños melancólicos se presentan en las aulas un poco alejados de sus compañeros, alejados del grupo, se resienten fácilmente por todo, con cualquier palabra se ponen a llorar, siempre se mantienen como separados, mantienen un perfil bajo, son muy conectados con el llanto, con la soledad también, a veces son poco comunicativos, entonces nos cuesta que nos den información sobre lo que sienten, sobre lo que pasa. Son muy introspectivos. ¿Cuáles son sus mayores talentos? Bueno, se ha comprobado que a manera de coeficiente intelectual tienen un coeficiente intelectual muy alto. Más sabemos que el coeficiente intelectual no mide la inteligencia, solamente es un valor más. Son sumamente buenos planificando, son sumamente buenos a nivel de lo que es orden. Entonces tienen muchos talentos, pero al tener esta emoción de la tristeza permanentemente y no puede gestionarla porque son niños, entonces viven mucho en esas condiciones que les mencionaba. Y el cuarto tipo de temperamento es el temperamento que se conoce como temperamento flemático. Este temperamento, la emoción que lo dirige es el miedo. Entonces son niños que naturalmente tienen miedo a hacer cosas nuevas, que tienen miedo a probar, que tienen miedo a hacer, que tienen miedo a tomar decisiones, que tienen miedo de las personas, que tienen miedo a hacer cualquier cosa, porque dependen mucho de otros, ya que tienen miedo a tomar el control. Ellos ceden el control, mientras que el colérico quiere tomar todo el control, el flemático quiere ceder todo el control. Esto también genera que ellos, al tener el miedo como emoción presente en su vida, tienen un alto nivel de cortisol en el organismo. Y esto también, en conjunto con otros neurotransmisores, hace que ellos sean lentos. Usted los reconoce porque su movimiento es lento, porque la manera de trabajar es lenta, porque la forma en la que entregan los trabajos es lenta, mientras el sanguíneo terminó todo en 30 minutos, el colérico lo terminó en 10, el melancólico lo terminó en 20 y el flemático te lo va a ir entregando en 35. ¿Por qué? Porque son naturalmente lentos, lentos para hablar, lentos para caminar, una postura corporal más hacia adelante. Y esas son cosas importantes a considerar en el aula, porque a veces quisiéramos como que todos los niños sean igual, y todos los niños no pueden ser igual. Gracias a Dios que no son igual, porque todos tienen talentos diferentes. Entonces, esa forma de ser, esas 4 formas de ser, hay 2, tenemos de todo un poquito, pero hay 2 que son más marcadas en cada ser humano. ¿Y cuáles 2 son los más marcados? Se hereda genéticamente. Las condiciones del entorno del clan familiar requieren ese comportamiento. Y entonces la persona viene con esas actitudes. Eso es la primera parte de la conformación de la personalidad. Luego
viene la segunda parte. La segunda parte es donde entra en función la epigenética conductual aplicada en el presente del niño, no en el transgeneracional. Y es que según el entorno en el que yo me desarrollo, y ese entorno incluye 3 cosas. La familia como base principal, padre, madre y cuidadores. La escuela como segundo pilar. La religión y entorno social como tercer lugar. Incluso podríamos decir religión como tercero y el cuarto como la sociedad en la que vivimos. Esos 3, 4 pilares con los cuales el niño conecta desde su infancia van a definir un conjunto de creencias. Por ejemplo, si un niño no es mirado por sus padres porque sus padres están muy ocupados, él percibe que él no es importante y descubre que cuando él hace algo wow, algo espectacular, sus padres lo miran, lo premian y se lo cuentan a todo el mundo. Entonces el niño asume en una creencia que para ser querido hay que ser perfecto. Y entonces viene aquel perfeccionismo, en otros podrá ser una necesidad de triunfo, que hace que luego vivas tu vida de adulto así. Incluso en la escuela también pueden haber situaciones que me hagan guardar información en el cerebro que a largo plazo me va a generar ciertos comportamientos, como por ejemplo un niño que vive bullying en la escuela y desde muy pequeño es humillado y rechazado por el entorno. Este niño va a guardar en el cerebro una información que es: no valgo lo suficiente, no merezco suficiente. Y esto va a traer consecuencias en su vida adulta, por supuesto. Precisamente en psicología, cuando trabajamos con adultos, vamos a buscar qué le pasó a su niño, porque ahí es donde está la raíz de todos los problemas que los adultos tenemos y de todas las bendiciones que los adultos tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando tú sumas el transgeneracional, que sería tu temperamento, más todas las cosas que diste por hecho como niño y que empezaste a adoptar como parte de tu conducta debido al entorno en el que vivías, la suma de estos dos genera las personalidades. La personalidad es una máscara. O sea, la personalidad que cada uno tiene es una máscara, es una manera de ser que tuve que adaptar para sobrevivir en el mundo. Recuerden que el cerebro busca sobrevivir. El cerebro reptil es el encargado de la supervivencia. Él va a automatizar lo máximo posible, por eso va a tener muchísimas creencias automatizadas para que sobrevivas. Y esa máscara para sobrevivir es la personalidad. La personalidad no es quién somos, solamente es una máscara, pero a veces nos asociamos demasiado a la personalidad y eso nos pasa la factura. Veamos un poco más de esto. ¿Cómo se desarrollan esas creencias, esas improntas de vida después del temperamento que yo traigo? Chicos, todos nosotros somos un niño de 0 a 7 años. Toda esa información es la información más importante de nuestro cerebro. Vean ustedes acá lo que dice: memorias o improntas, que son los programas instalados en el cerebro, ¿ok? Las mayores improntas que se conocen como improntas significativas sucedieron de los 0 a los 7 años de edad. Todos nosotros la tenemos. ¿Qué quiere decir? Mientras no seamos adultos que estamos tomando conciencia y trabajando en nosotros, cada vez que tenemos que tomar una decisión de pareja, una decisión de trabajo, una decisión de negocios, una decisión intelectual, nuestro niño toma decisiones. ¿Qué quiere decir? La mayor parte de las creencias instaladas en nuestro cerebro están desactualizadas. Están desactualizadas. Y tenemos que venir conscientemente a hacer una actualización de software cerebral. Esto pasó de los 0 a los 7 años, las creencias significativas. Por eso es tan importante el rol del padre, incluso el docente, los psicólogos y los trabajadores de lo que es la parte de salud emocional,
en los niños de 0 a 7 años de edad. O sea, estamos hablando desde que nacen hasta segundo grado de escuela, acá en Costa Rica, segundo, tercer grado de escuela. Luego van a venir improntas para nosotros los seres humanos en la adolescencia, que van a ser importantes para los que son docentes de colegio, las cosas que vive un adolescente en la adolescencia, tanto en su vida con los padres como en su vida escolar, colegial, marca significativamente quién va a ser él como adulto. Si igualmente se exponen a bullying, se exponen a juicios y etiquetas por parte del sistema educativo o docente, esto va a definir quiénes son ellos como adultos. Y finalmente, pues tenemos las improntas recientes que tendrán que ver con la edad que tengamos actualmente. El doctor Joe Dispenza dice que después de los 35 años el cerebro deja de aprender, no de aprender porque puede prestarse para malas interpretaciones, deja de instalar programas porque considera que ya tiene los programas necesarios para sobrevivir, ¿ok? Y entonces lo que hacemos a partir de los 35 es recordar la vida, repetimos las historias constantemente. Entonces tenemos los mismos tipos de pareja, no entendemos por qué, cambia la cara, pero lo que pasa es lo mismo. Los mismos tipos de problemas en el trabajo, los mismos tipos de problemas en los negocios, los mismos tipos de problemas con la familia, los mismos tipos de problemas con los amigos, y eso se repite, se repite y se repite incansablemente, porque el software está desactualizado. Se requiere una toma de conciencia y un trabajo personal para acabar con esas creencias que nos tienen en condiciones que no nos gustan. ¿Ok? ¿Cómo se guardan esas creencias? Y yo sé que ya algunos compañeros han hablado de esto aquí, por un impacto emocional. O sea, emocionalmente esta información fue muy valiosa y el cerebro dijo, es importante esto para vivir. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la personalidad herida. Esto nos importa, ¿por qué? Porque queremos desarrollar niños sanos. Tenemos que buscar una educación consciente, una educación totalmente integral. No solamente se trata de cómo hago para que mi niño se aprenda la materia, es cómo hago para que el niño y el adolescente que tengo en el aula sea un ser integral. Y esto es algo pues que requiere pues incluso un trabajo estratégico más amplio que solo el dominio del profesor en el aula. La personalidad herida es algo como así. Imagínese que de niño te rompes un dedito. Digamos que este dedito, el dedito pequeñito. Nadie se dio cuenta que usted se rompió el dedito. Usted se aguantó el dolor. Y el dedito se pega, pero él ya creció mal. No va a crecer ya de la manera en que estaba listo para crecer. Ya él no crece así, sino que crece con una pelota aquí, o con una pelota aquí, o torcido, o resulta que ya no lo puedes abrir por completo. ¿Por qué? Porque ese dedito ya no logró crecer como tenía que crecer. Ese dedito va a perder las capacidades y a la larga te va a dar problemas. Así sucede con las heridas que se dan en la mente, en el alma de los niños en la infancia. Todo eso es como el dedito torcido. Va a marcarte. Y esto es sumamente importante, ¿saben? Para poder considerar una educación inclusiva. En mi caso personal, yo les puedo contar que, por ejemplo, mi hija, para mí, ella es una niña impresionante. Es una niña muy fuerte, físicamente no conozco a nadie igual. Por ejemplo, ella tiene 5 años y te levanta pesas que pesan 100 libras como si nada, así. Brinca a 3 metros de distancia, o sea, tiene una fuerza impresionante. Ella tiene naturalmente un temperamento colérico sumamente dominante y una líder. Todos los compañeros hacen lo que ella dice, la siguen. Pero a pesar de que todo esto en un contexto más amplio podrían ser considerados como dones y talentos, en el aula no es considerado así. Y cuando ella tenía 3 años, me acuerdo que lo primero que sucedió fue que en la escuela la empezaron a etiquetar como mala y sus maestros le decían una serie de etiquetas que hicieron que ella
dijera yo soy mala. Yo soy mala porque yo golpeo a mis compañeros, porque la fuerza que tiene ella hace así y el chiquito queda 2 metros. Entonces, yo soy mala porque le pego a mis compañeros. Yo soy mala porque la profesora cada rato me tiene que sentar, porque no hago caso. Yo soy mala por esto, esto y esto y esto. Y tuve que buscar la ayuda de una psicopedagoga y una psicóloga para poder levantar la autoestima de mi hija. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que los docentes tienen más niños en el aula, pero debemos buscar corregir y enseñar de manera que no marquemos la psique del niño. Entonces es importante que los docentes aprendan esto que están haciendo con la Asociación de Neuroeducación, de Educación, perdón, es elemental que los docentes conozcan cómo funciona el cerebro, para que no sea solo el transmitir conocimiento, sino entender que estamos transmitiendo para la vida. Entonces, cuando recibes heridas de tus padres, cuando recibes heridas de tus compañeros, cuando recibes heridas del entorno en el que te desempeñas, es como si aprendieras a odiarte antes que amarte. Eso ya creció mal. Y por eso están los adultos en la psicología sanando su niño interior. Claves de la formación de una personalidad sana, claves que nos podemos llevar como padres, clave que nos podemos llevar como maestros, porque los maestros incluso somos asesores del hogar, el primer pilar de la familia, y eso nadie se lo puede quitar. No hay maestro ni hay nadie que pueda salvar a un niño si su familia no está comprometida. Entonces, muchas veces el maestro se convierte en un asesor del padre para que mire lo que no está mirando. ¿Ok? Desde la psicología se habla de que hay 3 factores clave para el desarrollo de una personalidad sana, que es lo que buscamos. El primero es el afecto. El afecto se expresa, primero que todo en el hogar, a través de cariño, a través de ternura, a través de caricias, a través de cercanía física. Este cariño lo reciben los niños y marca uno de sus principales pilares en el desarrollo de una personalidad sana. ¿Ok? El niño necesita sentirse reconocido por sus capacidades también, más allá del solo hecho de sentirse alimentado. Entonces, por ejemplo, a veces he visto casos que llegan a mi consultorio o a mis sesiones de coaching, dependiendo de lo que sea que se está tratando, de hijos que tienen problemas con alguno de sus padres. Y nos damos cuenta que es que el padre tiene una presencia económica como proveedor, pero no tiene la presencia psicológica de tiempo, de compañía, de comprensión y de afecto psicológico en general con su hijo. Y eso genera una gran separación. Entonces, es importante que tanto en la escuela como en el hogar, el niño se sienta querido, que sienta afecto, que no se sienta como una máquina o como un florero o como una silla más en la escuela. Y ahí es donde los docentes trabajamos en el impacto emocional, pero no solo para que aprendan cosas, es para que aprendan para la vida. Sé que muchos acá conocerán la historia de Helen Keller. Helen Keller ya nadie daba una peseta, como decimos los ticos aquí por ella. Ya iban a enviarla a un sanatorio porque nadie podía hacer nada por ella. Eso es lo que se creía. Hasta que una persona con paciencia y con amor le pudo enseñar a ella el afecto. Y Helen Keller dice, cuando a mí me enseñaron a expresar el amor, se abrió el mundo para mí. El mundo se abrió para mí, porque no sabía cómo expresarlo. De hecho, ella lo expresaba a su manera, que eran golpes y patadas. Pero ¿quién podía entender que en los golpes y las patadas estás expresando amor? Solo su maestra. Y ella asesoró a sus padres. Número 2. Perdón, ese no es número 2. Es el número 1, es el afecto, es elemental en un niño. Y número 2 es lo contrario del afecto, que es cuando el niño siente rechazo. Rechazo, por ejemplo, porque no se siente querido como es, porque siente que no es suficiente o porque siente que tiene que ser otro ser para tener valor. En el mundo de lo que es la educación, en la escuela,
sabemos que los niños que tienen condiciones distintas muchas veces pueden sentir este rechazo. Los niños hiperactivos, particularmente, ellos crecen con una gran herida de rechazo como adultos. ¿Por qué? Porque siempre sienten que todo está mal. Porque es, mire que siéntese, mire que usted solo habla, que mire que usted solo aquí, que mire que usted falla, que mire que botó ese chiquito, que mire que por qué no te quedas quieto, que mire que usted está mal. O sea, de toda forma, ellos reciben la información al punto de que ellos crecen sintiéndose incorrectos. Hace unos 5 años, tal vez 4 años, me acuerdo, que estaba dando un curso de habilidades blandas para adolescentes. Y llegó un muchacho de 7º año y la mamita me dice, tenga mucho cuidado con él, porque él es hiperactivo y él toma Ritalina y él no confía en él mismo, él se siente muy mal porque él no confía en él mismo, porque como siempre lo regañan por todo lado. Y yo le tranquila, déjemelo aquí. Y yo le pedí a Dios ayuda, soy muy creyente de Dios, y yo le pedí a Dios ayuda, dame sabiduría para trabajar con todos los chicos que tengo aquí. Y entonces empezamos en todo un proceso de empoderamiento, porque era un curso de un día completo, haciendo dinámicas y de todo, donde lo primero que yo les dije es, son perfectos como son. Y él se volvió y me dijo, yo soy perfecto, jamás, no puedo ser perfecto. Y yo le dije, claro que sí, como eres, eres maravilloso. Hay áreas que aprender, pero ya como eres increíble. Y así empezó a tener un conjunto de aprendizajes en solo un día, que solo tenían que ver con decirte, eres increíble como eres. Y aquel chico terminó el taller exponiendo, contando cuentos, porque incluía la parte de oratoria, y totalmente empoderado. Y la mamá me pregunta al final, ¿cómo le fue yo? Maravillosamente, como era justo que le fuera, como es lo que merece. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como padres debemos dar atención porque cuando un niño se siente rechazado, desarrolla la herida del rechazo y puede demostrar características. Creo que algo sucedió con el internet. ¿Me verifican si ya estamos otra vez juntos? Acá estamos. Ok, perfecto. Voy a compartirles nuevamente. ¿Podemos ver la presentación? Ahí la estoy viendo. Ok, gracias. Ok, entonces el rechazo sería lo antagónico del afecto. Esta herida permanece. Si esta herida permanece, será una persona autodestructiva que rechaza su capacidad para salir adelante y se odia profundamente. Y yo se los digo con conocimiento de causa. O sea, mi hija con 3 años ya se odiaba porque por la manera en la que se manejaron las cosas. Gracias a Dios, a partir de ese factor, pudimos pues tener muchos profesionales alrededor y ella ahora pues se ama. De hecho, en el baño canta todos los días, yo me amo a mí misma y soy lo más bello que existe en el universo. Ella misma lo canta así en el baño todos los días, pero ocupamos el trabajo interdisciplinario. Los profesores solos no pueden, los papás solos en este tipo de casos no pueden. Ocupamos un equipo para sacar adelante a nuestros hijos. Ahora, este rechazo se vive en la escuela por parte de los docentes, por parte de los directores, por solo el hecho de ser diferente o por parte de los compañeros también. Ahora, esto puede llegar a ser más profundo. Puede ser que la información transgeneracional de la persona ya trae el rechazo y el niño incluso generará conductas que le hagan ser rechazado porque ya trae la información en su transgeneracional. Número 2, la pertenencia. Estamos hablando de las 3 cosas clave para una personalidad sana. Número 1, el afecto, el sentirse queridos, importantes por todo su entorno. El número 2 es la pertenencia. Una persona con pertenencia desarrolla un sano orgullo y una visión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? La pertenencia se desarrolla cuando yo siento que pertenezco, para empezar, a un clan, que conozco a mi padre, que conozco a mi madre, que conozco a mis abuelos,
por lo menos sé quiénes fueron, y todo esto genera un orgullo especial para el niño. También el pertenecer a un grupo, pertenecer a una escuela, todo esto es parte del sentirme que pertenezco. Por ejemplo, yo he conocido demasiadas personas aquí en Costa Rica, egresadas del Liceo de Costa Rica, y es un sentido de pertenencia por ese lugar, es una pasión, es un amor que tienen 50 años y a todo el mundo le dicen soy egresado del Liceo de Costa Rica. ¿Por qué? Porque se sintieron en ese momento de su vida que pertenecían a algo grande. Ahora, un niño que tiene claro quiénes son sus padres, un niño que no tiene claro quiénes son sus padres, sus abuelos, ni con quién vive, y se siente rechazado por su familia y su entorno, o se avergüenza de su madre, por ejemplo, se siente separado, solo, como un extraterrestre en el mundo. Entonces, qué importante también, si en la escuela vemos comportamientos de este tipo, poder indagar un poco con qué está pasando en el hogar. El número 3 es la estructura. 3 claves para una personalidad sana. Afecto, pertenencia y estructura. Esto es una perspectiva desde la psicología. La psicóloga Margaret Orihuela, precisamente una mexicana, ella da grandes talleres sobre todos estos temas. La estructura, en la familia la estructura y límites constituyen un orden básico para la personalidad del niño, tanto como horarios, disciplinas, el desarrollo de su propia independencia e identidad. Esto es muy importante. Desde muy pequeños los límites nos ayudan a reconocer qué se permite y qué no. Nos permiten entender las reglas, nos permiten entender el orden y el respeto por las demás personas. Hace poco precisamente publiqué un artículo donde hablaba de el tema de las personas que son excesivamente, diríamos, rebeldes, en el sentido de que no aceptan ninguna autoridad y que no aceptan ningún consejo de ninguna persona. Esto podría incluso diagnosticarse en el contexto psicológico como el trastorno negativista desafiante. De mi parte, para mí esto es un gran talento el desafiar todo, el cuestionar todo. Pero, ¿cuándo es insano? Cuando transgredo los límites ajenos. Porque muchas veces estas personas que se sienten excesivamente libres y no respetan autoridad, se convierten al revés, en aquellos que quieren dominar, controlar a los demás. ¿Por qué? Porque hay un miedo a ser controlado. Entonces, qué importante desde pequeños enseñar con amor, no la autoridad autocrática sin sentido, porque esto va a generar que el niño cree un odio por las reglas, un odio por la autoridad. Es enseñar el por qué. Mira, esto se hace así, no es porque yo digo y punto, es porque te conviene por esto, esto y esto. No es que yo soy el papá y usted es menos, no, es que yo tengo la función de enseñarte. Tú eres pequeño, yo soy el grande y yo te estoy enseñando. Y para que seas respetado, tienes que respetar. Las demás, tu libertad acaba donde empieza la del otro. Y enseñar estas cosas desde la escuela nos van a arreglar muchos problemas como adultos. En la escuela y por supuesto en la casa es el número 1 y esto nadie lo quita, ¿verdad? Cuando aprendemos esto en casa lo llevamos a la vida y eso nos da orden y seguridad. Si una persona carece de límites, no tendrá la capacidad para empezar y terminar lo que se propone. No sabrá qué hacer cuando emprende. No sabrá. Y tendrá muchos conflictos con la autoridad. Entonces es elemental esto en casa y en la escuela, aprender a darle a los niños una estructura. Si logramos esas 3 cosas, además de que sean niños académicamente espectaculares con todo lo demás que hemos aprendido, vamos a lograr que sean niños emocionalmente sanos. Todos tendremos cosas que sanar como adultos y ese es el trabajo de cada uno, pero que nuestros padres y nuestro entorno siente las bases. Ahora, cuando un niño no tuvo estas 3 cosas para vivir en una personalidad sana,
se activa el modo supervivencia, que ya también se ha conversado. ¿Qué es el modo supervivencia? El modo supervivencia se activa cuando mi cerebro percibe que lo que hay ahí afuera es peligroso. Puede ser en la enseñanza, que las matemáticas son peligrosas, por ejemplo, muchos aprendimos así y las matemáticas fueron grabadas con sangre y hasta la fecha les tenemos terror. He conocido mucha gente que no se atreve a tomar la carrera que quiere porque lleva 3 cursos de matemática, por el terror, porque las matemáticas fueron químicamente grabadas con miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el modo supervivencia que se activaba, por cierto, en las matemáticas? Veo que lo que hay afuera hay es muy peligroso y mi cuerpo libera una sustancia que se llama cortisol. Es un neurotransmisor que también es una hormona y se activa cuando entro en estrés. Considero que allá afuera es peligroso, se activa el estrés, me lleno de cortisol y entonces las soluciones que encuentro van a ser soluciones que parten del estrés, que van desde el bloqueo, la lucha o la huida, que eso es lo que genera el cortisol en el organismo. Pues hay personas que vivieron tantas cosas en la infancia que ese modo de supervivencia está ahí dormido y ciertas condiciones se lo activan y te vuelves como un niño. Alguien tocó uno de esos botones que te duelen y explotaste porque el modo supervivencia, el modo lucha salió, o alguien tocó el botón que te dolía y te bloqueaste por completo porque el modo supervivencia activó el modo bloqueo. O resulta que alguien te tocó los botones que te dolían y salís corriendo, no enfrentas la situación, dejas a la pareja, dejas el trabajo, dejas el negocio, porque huyes. Esas son las 3 únicas condiciones que se dan cuando una persona vive en el modo supervivencia. Entonces, vivir en supervivencia, los padres y figuras de autoridad, por medio de su afecto, tiempo, presencia, nos dan un luminoso espejo de lo que nos hace valiosos y merecedores. Entonces, desde el aula también podemos hacer sentir a un niño merecedor. Desde el aula podemos hacer sentir a un niño valioso. Desde el aula podemos dejar de enfocarnos solo en los defectos y en hablar con él y darle feedback solo cuando falla y darle feedback para decirle lo bueno. Tomar un rato y decirle, qué bien que has trabajado hoy. Qué bien que te vestiste hoy, te ves súper guapo, súper guapa. ¡Wow! ¡Qué impresionante cómo hiciste la tarea! Y felicitarlo. ¿Por qué? Porque estoy dándole química positiva al cerebro y no cortisol. Cuando somos niños y no tenemos afecto, ni sentido de pertenencia, ni estructura básica, nos sentimos abandonados y rechazados. Y eso queda ahí para cuando somos adultos. Me acuerdo un caso particular de una muchacha, no sé si estará aquí presente porque es una cliente mía, que ella en un curso nos comentó que ella sentía que no merecía, no podía emprender su negocio. O sea, le daba pánico emprender su negocio, sentía que no era suficiente y ella se dio cuenta que era un tema con el merecimiento. Cuando aplicamos una técnica para descubrir dónde se implantó esa información, ella se da cuenta que se implantó con su maestra de la escuela, porque su maestra de escuela siempre la hizo sentir poca cosa, porque su maestra de la escuela siempre le hizo sentir que ella estaba mal y siempre le hizo sentir que lo que hacía no era correcto, cualquier cosa. Y cada vez que, hasta en otras épocas, ¿verdad? Si la vacilaba por los errores que cometía. Y eso quedó tan marcado en ella que incluso como adulta le generaba miedo. Desde la angustia, el abandono, el rechazo, empieza a actuar de diferentes modos para llamar la atención. Se sacrifican en un intento de ganar valor y de llenar sus necesidades de contacto, pueden tener incluso agresividad. Múltiples podrán ser los factores que un niño presenta cuando activa su modo supervivencia. Y desde el modo supervivencia, según el temperamento que traigo transgeneracional, yo podré vivir la vida... minutos. ¿Ok? Gracias. Podré vivir la vida en alguna de estas formas. Podré vivir la vida rescatando gente, porque pienso que así tengo valor. Podré vivir la vida llamando la atención, o podré vivir la vida evadiendo todo. Entonces, muchos de nosotros estamos aquí porque estas heridas se formaron en nuestra infancia. Quiero enseñarles algo, como tenemos ya el tiempo limitado,
voy a pasar directo a precisamente cuáles serían las características de las personalidades heridas para evitar esas heridas, ¿ok? Hablamos de que la personalidad es una máscara, una manera de ser en el mundo. Entonces, las heridas que se podían implantar en el cerebro de un niño que le va a dar consecuencias como adulto, son programas mentales. La primera herida es la herida del rechazo. Esta persona que tiene herida de rechazo va a ser huidiza. Es de la que quiere siempre estar sola, de que sale de cualquier relación. ¿Por qué? Porque piensan que no sirven, que son nulos, se sienten separados. La otra herida es la herida del abandono. Esta persona se va a sentir dependiente. Es un tema de no tener confianza en sí mismo. Eso es lo que genera la herida del abandono. Una persona que no se siente con confianza, de hecho puede caer en relaciones codependientes, donde alguien los salva porque necesitan a esa protección que no tuvieron. Pueden sentirse también humillados. Esa puede ser la herida de la humillación. El bullying genera una fuerte humillación, o cuando un niño siente que no da la talla y es ridiculizado por eso en la escuela, incluso en la adolescencia. Toda esta herida de humillación genera que sea como masoquista, o sea que cada vez se exige hacer más y siempre se considera poca cosa y que no merece. La siguiente herida sería la traición. Alguien que fue traicionado por alguien de quien solo esperaba cariño, incluso por sus maestros, se vuelve una persona controladora, porque la máscara es: tengo que ser fuerte para que nadie abuse de mí. Y la última es la injusticia. Niños, por ejemplo, que han vivido en la pobreza, en la discriminación, en la burla, en los juicios por la familia a la que pertenecen, en la situación económica en la que vivieron, se convierten en personas rígidas y que buscan un exceso de justicia. Son personas muy, muy rígidas, muy, muy cuadradas y también que tienen una gran necesidad de salvar. Entonces, vean qué importante poder trabajar esto desde el hogar, desde la psicología, desde la psicopedagogía y también desde el contexto de la escuela. Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, pienso que ya con esto nos llevamos bastante información de valor para poder compartir y pensar también en nosotros mismos. Alba, muchas gracias. Tengo primero algunos comentarios antes que te haga las preguntas. Dice, tema increíble, cuánta verdad, tenemos que dejarlos ser ellos mismos sin imponer lo que, permítame, es que tengo aquí un problema, lo que el adulto piensa en que es mejor actitud. Comportamiento, etcétera. O sea, no lo que los adultos pensamos, sino lo que ellos son. Luego dice, no etiquetas. Si vos le decís a un niño que el ratón Pérez existe, el niño te lo va a creer. Si le dices que Santa existe, te va a creer. Si le dices que es tonto, te va a creer también. Si le dices que es listo e inteligente, también te lo va a creer. Qué bonito, ¿verdad? Todos esos. Sí, hay muchísimos comentarios muy buenos, por cierto. Y ahora sí, entonces te voy a hacer las preguntas. Vamos a ver, dice, primera pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a las últimas posiciones neurocientíficas que catalogan la simplista y no representativa a la teoría del cerebro triuno? ¿Ok? Para mí, todo es una herramienta. Todo, la neurociencia y así como la ciencia cambian todos los días. ¿Okay? Hace tiempo decían las neuronas no se multiplican, nacimos con una cantidad de neuronas y nunca se va a multiplicar, luego descubrieron que sí se multiplican y hoy tenemos la neuroplasticidad. Entonces yo no puedo decir que algo es correcto o que es la última y santa palabra, pero lo que yo sí puedo decir es que al conocer el cerebro triuno, nos damos cuenta de cómo funcionamos, nos damos cuenta de que estábamos programados, no destinados.
Y eso nos permite, si lo vemos con una perspectiva no solo científica, técnica, sino psíquica, o sea, vamos a lo psicológico, nos permite tomar el poder de nuestra vida. Si yo me doy cuenta que tenía un programa en mi cerebro reptil de que no merezco, porque toda mi familia ha creído que no merece, y digo, voy a trabajar en esto porque ya no me da la gana vivir así, y voy a reprogramar mi cerebro, instalando un programa nuevo y emociones nuevos, mi vida cambia y me lleno de abundancia. Entonces, para mí, el conocimiento sobre el cerebro reptiliano es una gran herramienta, pero no hay que encasillarla, hay que combinarla, por eso es neurociencias. Neurociencias incluye psicología, psiquiatría, biología, medicina, informática, neurología, incluye todo. Es un conjunto de ciencias en la búsqueda de entender el comportamiento humano en pro de la toma del control de cada uno. Listo. Dice ahora, favor preguntar a la expositora cómo se instalan esos programas que ella menciona en el cerebro humano. No comprendí cómo eso es posible. ¿Ok? Pensemos así. El cerebro es como una computadora. El cerebro reptil es el que se encarga de automatizar todo. ¿Ok? Y cuando algo se automatiza, se convierte en algo que yo vivo en piloto automático. Pero para que algo se automatice, tiene que haberme impactado emocionalmente. Entonces, los programas son todas las cosas que yo creo porque alguien me las dijo y ese alguien era importante para mí, o porque yo aprendí que para sobrevivir en la vida tengo que ser así. Por ejemplo, hay personas que desde que hablan están a la defensiva, ofendiendo y maltratando. Porque tienen un programa instalado, posiblemente desde su infancia, que les dice, si les cedes el control, te van a minimizar. Porque tal vez eso les pasaba. Entonces se sintió minimizado tantas veces que la mente instaló un programa que dice, tienes que andar adelante, no dejes que se te vayan adelante. Y entonces las personas minimizan los comentarios de todos, buscando sentirse importantes, y es un programa. Puedo descodificar ese programa así, si me da la gana, porque eso es lo más importante. Nadie tiene que cambiar nada si no quiere. Si me da la gana, si siento que es importante para mi vida, perfectamente en terapia podemos cambiar esa creencia. Eso es la neuroplasticidad, es la capacidad de reesculpir mi cerebro cuando yo aprendo cosas nuevas y acepto cosas nuevas en mi vida. Okay. Dice ahora, ¿es posible que las huellas anémicas generadas durante la infancia y que no fueron tratadas por sus padres puedan abarcarse en su totalidad en el ciclo escolar o no? No. Los maestros jamás en la vida podrían tomar esa responsabilidad porque es demasiado grande. Para eso, cada uno de nosotros tiene una familia. Los maestros, esto es un equipo. El maestro apoya, a veces traemos el psicopedagogo, a veces traemos el psicólogo, a veces traeremos el psiquiatra, a veces traeremos el médico, y la familia tiene que estar, aunque sea un cuidador o una persona, porque si no, vamos a tratar unas cosas, pero hay cosas que van a quedar de raíz, y igualmente la persona adulta tendrá que trabajar esas heridas de abandono y de rechazo de sus padres. Okay. Dice ahora, ¿cómo se puede lidiar con los fantasmas? ¿Cómo no le caigo bien a nadie? Dice, no le caigo bien a nadie aquí y genera inestabilidad en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Ok, el fantasma de cómo no le caigo bien a nadie. Ajá, exacto, esa creencia. Ajá. Sí, yo también dije los fantasmas, Dios mío, esto ya no es lo mío. Sí, ok, vean. Esto funciona así. Usted tiene un conjunto de programas instalados en el cerebro que le hacen pensar que la vida es de cierta forma. Entonces, veámoslo así. Ustedes han visto en las películas de crimen, como CSI y estas, que van a visitar una escena del crimen y los criminólogos llevan, o criminalistas, llevan una maquinita que cuando ellos la encienden, permite ver dónde hay sangre. Y el cuarto está blanco, blanco, blanco. Pero apenas se enciende esa luz, se identifica cualquier gota de sangre que hubiera habido antes en ese lugar. Entonces imaginémonos, y les doy esta metáfora porque estoy segura que no se les va a olvidar porque es súper dramática, que tenemos una maquinita de esas en el cerebro. Usted anda con una maquinita de esas y usted llega a un trabajo y hay 1000 de cosas para ver, pero usted solo ve, aquella le caigo mal, aquella me hace mala cara, aquella
me trata mal. Hay 1000 cosas para ver, pero usted ve esas, porque son las que están instaladas en su programa. O resulta que usted va a un paseo y le sirve comida a todo el mundo. Y por alguna razón, esto es de la vida real. Por ejemplo, a usted le faltó, a usted no le sirvieron su plato. Y usted, como tiene una maquinita que dice que usted es menospreciado y que nadie le ha dado su lugar, dice, claro, solo a mí no me sirvieron mi plato. Claro, aquí no le importa a nadie, aquí lo que me están haciendo es humillándome. Y usted lo ve así, ¿por qué? Porque usted eso es lo que encuentra afuera, porque como es adentro, es afuera. La pareja que usted tiene es una proyección de quien usted es. Eso se llama volverme responsable de mi vida, salir del victimismo de mi pareja es mala, mi profesor es malo, mi maestro es mala, mis amigos son malos, mi jefe es malo, mis compañeros son malos, mi trabajo es lo peor, mi empresa es la peor. Eso es vivir en el victimismo, no hacerme responsable de que yo creo mi mundo. Ese es el primer paso. La compañera nos dice, ¿cómo me libero de los fantasmas? Hágase responsable de que todo lo que usted encuentra afuera es una proyección de algo que tengo que sanar adentro. Y luego, ya sea en compañía de psicólogo, coach, biodescodificador y tantísimos profesionales que hoy en día hay buscando, ¿verdad?, apoyarnos en este proceso de toma de conciencia y sanidad personal, vaya y trabaje. ¿De dónde viene esa creencia de que usted no es suficiente para la gente? Porque si a todo el mundo le caigo mal, es porque o creo que me envidian o creo que no soy suficiente. Entonces, ¿dónde empezó eso? Cuando el cerebro toma conciencia de dónde empezaron las cosas, eso es la mayor parte del trabajo. Casi que solito empieza a sanar. ¿Por qué? Porque su vida es un espejo. Todo lo que a usted le pasa es para que usted mire adentro. Y usted dice, esta pareja que tengo no es solo decir tóxico, me alejo, no. ¿Cuál es el espejo? ¿Qué es lo que tengo que ver que no estoy viendo, que está en mi inconsciente, en mi reptil? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y usted hace ese trabajo, sana eso y eso deja de aparecer en su vida, porque ya su maquinita que anda buscando las parejas que le muestren eso, desaparece. Muy bien. Dice ahora, ¿cómo aconsejaría usted que integremos este tipo de mensaje en un ambiente áulico? En el aula. Sí. ¿Ok? Bueno, yo pienso que lo más importante es que seamos profesores que marcan la diferencia. ¿Cómo? Primero, aplicándolo en nuestra propia vida, amándonos mucho, trabajando nuestras creencias limitantes. ¿Por qué? Porque yo tenía un profesor de coaching educativo, por cierto, un argentino que decía, usted puede enseñar lo que sabe, pero solo puede reproducir lo que usted es. Entonces usted le va a poder enseñar un montón de materia a sus niños o adolescentes en la escuela o en el colegio, pero ellos van a reproducir quién es usted, porque hay en el cerebro algo que se llama las neuronas espejo, que está copiando comportamientos. Entonces, y el cerebro tiene la capacidad de percibir todo eso. ¿Qué necesitamos? Docentes con muchísimo amor propio, porque si usted se ama a usted mismo, como usted es, con su luz y con su sombra, usted va a tener tanto amor adentro que usted va a poder amar al niño hiperactivo, usted va a poder amar al niño con Asperger. Y yo he escuchado a profesores, porque mucho tiempo trabajé como administrativa en colegios, escuelas, en el MEP, que decían, qué pereza viene ese mocoso. Porque ¿qué te falta? Amor. Y no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas a ti mismo, no vas a amar a ningún ser. Entonces, empezar por trabajar eso, trabajar mis creencias limitantes personales. Y luego enseñarle a los niños eso, enseñarles a amarse, enseñarles a aceptarse. Y si tengo la posibilidad de abrir espacios en mis escuelas para tener charlas con los papás, ya sea porque yo aprenda coaching educativo, porque yo aprenda neuroeducación, porque yo aprenda sobre psicología infantil, y yo mismo en las reuniones de padres pueda dar una pequeña cápsula, ya estoy marcando la diferencia. O invitar personas a la escuela. Hay muchas personas que quieren hacer conferencias gratuitas y apoyar la causa. Es decir, vamos a abrir una conferencia aquí en la escuela sobre psicología infantil, sobre todos estos temas. ¿Para qué? Para ir abriendo la conciencia de los padres. No podemos hacer todo, pero podemos ser un agente de cambio. Claro. Dice ahora, he observado a niños con personalidades sanas a pesar de vivir en un contexto social y familiar problemáticos. Quiero preguntar a la experta, ¿qué tan posible es eso?
Ujú. Bueno, todo es posible y yo no puedo decir que algo no es posible. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Lo que pasa es que muchas cosas no se vean. Esto es así. El que alguien esté bien portadito, que no sea malcriado y que haga tareas, no significa que esté 100% bien, solo que no es demasiado obvio. ¿Ve? ¿Cuándo es demasiado obvio al punto de que ya no lo puedes pasar desapercibido? Y creo que los padres que han tenido niños con estas condiciones saben de que es que ya es tan obvio que no puede pasar desapercibido. Cuando tienes un niño hiperactivo, ya no puede pasar desapercibido. Cuando tienes un niño con conductas autodestructivas, ya no puede pasar desapercibido. Y entonces a veces tenemos un paradigma de que porque alguien es obediente y bueno está bien, pero no es eso precisamente. Ahora, si algo no da síntomas, tampoco voy a ponerme a buscarle los síntomas. ¿Cuándo se trabajan las cosas? Cuando aparezcan los síntomas. Muchas veces los síntomas aparecen en la adultez, cuando tienes relaciones de pareja tóxicas, cuando no logras encontrar el trabajo de tus sueños, cuando no logras ser abundante financieramente, cuando no logras ser exitoso. Y ahora sí, como adulto empoderado y responsable, dices, voy a ir a trabajar la infancia, voy a ir a trabajar lo que tengo que trabajar con mis padres, con mis cuidadores, con mi abusador, muchísimas cosas que pueden haber sucedido en la infancia. Y podríamos pensar también en resiliencia. Claro que sí, definitivamente. Ok, definitivamente. dice ahora, pueden abarcarse en su totalidad en el ciclo escolar. No existen maneras de revertir el sentimiento de rechazo transgeneracional. Claro que sí. Bueno, el tema transgeneracional es un tema muy profundo. Nosotros, por ejemplo, en CABEC, nosotros tenemos una escuela de padres que se llama Crianza Consciente, es un grupo gratuito. Y ahí nosotros damos muchas charlas y dentro de esto nosotros implementamos una metodología, es una herramienta, porque ni siquiera es una terapia que se llama constelaciones familiares. Porque si tú tienes un niño pequeño, con el niño no se puede trabajar el transgeneracional. ¿Con quién se trabaja eso? Con los padres. Los padres se dan cuenta cuál es el origen de las conductas y ellos trabajan lo que tienen que trabajar para que el resultado sea liberar a su hijo de esas cargas. Pero ¿por qué el niño toma? Porque el papá no ha resuelto y porque el abuelo no ha resuelto y porque nadie ha resuelto. Pero cuando un padre dice, yo tomo el control de esto, me voy a hacer cargo de lo que me toca para que mi hijo no cargue más con esto, perfectamente funciona. Y una herramienta muy útil para mí son las constelaciones familiares. Ok, y dos preguntas más porque hay bastantes preguntas. Dice, ¿es verdad que los problemas de lenguaje de un niño se deben a que la madre sufrió mucho estrés durante el embarazo? Mira, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Yo nunca voy a decir que algo es verdad porque todo cambia todos los días, ¿ok? Pero tenemos perspectivas de diversos autores. Entonces voy a responderte específicamente con el tema del lenguaje. Ustedes vieron que aquí, cuando dijimos las improntas cerebrales empiezan de los 0 a los 7, los 0 incluye el embarazo, el parto y toda la infancia hasta los 7 años. ¿Qué quiere decir? Que las improntas cerebrales de una manera de ser o de vivir que yo tengo pudieron deberse a cosas que pasé como niño, como bebé o en el vientre de mi madre. Entonces, claro que podría tener una implicación lo que la madre haya sentido cuando su bebé estaba en el vientre. También lo que la madre haya sentido hasta los 3 años. Hay muchas corrientes que indican que entre los 0 y los 3 años de vida el cerebro de la madre y del niño es el mismo. O sea, no hay diferencia. Si un niño llora, hay que preguntarle a la mamá por qué llora. Incluso científicamente se ha demostrado que cuando un niño está en el vientre de la madre, instala neuronas del cerebro del niño en el cerebro de la madre. O sea, todas las que somos mamitas, tenemos neuronas del cerebro de nuestros hijos aquí. Por eso es que sentimos todo, porque es una conexión cuántica. Y uno dice que yo siento que mi hijo no está bien. Y todo dice, pero yo lo veo bien. No, yo siento, porque hay una conexión cerebral muy profunda. Entonces, puede ser, podría ser, pero también podría ser transgeneracional. En constelaciones familiares hemos visto cómo, por ejemplo, un niño que no quiere hablar está relacionado con información genética de un miembro anterior del clan que fue rechazado
o que fue silenciado por el clan. Esta persona modifica su ADN por este sufrimiento y esta información pasa a otra generación. Esto es de lo que nos habla la epigenética conductual o otras corrientes como la biodescodificación biológica y también Bert Hellinger a través del contexto de las constelaciones familiares. Entonces la pregunta de la muchacha sí, en relación al embarazo sí, pero incluso más allá de eso. Por eso los padres con estas condiciones de nuestros hijos tenemos que ponernos la camiseta para ir a sanar nosotros. ¿Qué es lo que pasó que mi hijo está manifestando este síntoma? Bien, dicen dónde puedo conseguir material de Alba. Ok, material y tal vez contacto por alguna red o correo electrónico. Sí, bueno, en WhatsApp nosotros tenemos 4 grupos, ya son tantas personas que tenemos 4 grupos donde todos los días compartimos material de todo esto para la toma de conciencia. Y también tenemos, ese es el grupo global de neurociencias, programación neurolingüística, no dije nada, biodescodificación y constelaciones familiares. Es un grupo de todo eso. Y también tenemos el grupo para padres que se llama Crianza Consciente, donde damos clases de todo esto gratuitas cada cierto tiempo, cada 15 días aproximadamente. Entonces me pueden escribir un WhatsApp a mi número y yo con mucho gusto los incluyo en esos grupos. Eso sería lo primero. Mi WhatsApp es el código de Costa Rica, que es más 506, ese es el código de Costa Rica, más 506, y mi número es 88 84 51 63. Voy a postearles aquí la portada de la capacitación que precisamente tenía esos datos de contacto. Ahí no sé si pueden ver. Sí. Sí, sí lo vemos. Ok, eso es por el lado del grupo para poder conseguir material. Luego en mi Facebook me pueden encontrar como coach y mentor Alba Valverde Castillo. Ahí también casi que todo lo que pongo en los grupos lo hago copia en mi página de Facebook. Y bueno, nuestra empresa CABEC, pero ya ese es como de temas más variados, incluso para empresas, organizaciones, instituciones y demás. Creo que con esto podríamos tener buenos datos de contacto, ¿te parece? Claro. Sí, aparte les va a quedar también grabado esta ponencia, entonces ya todo el mundo va a tener este link y pues va a poder accesar a esta información. Sí. Alba, muchísimas gracias. Ha habido mucho interés en su tema y bueno, de parte AEG se le agradece la presencia y el haber engalanado este congreso. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto, gracias a ustedes y pues muchos éxitos en lo que nos queda de evento todavía. Un abrazo. Bueno, hasta luego.